Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado How Much. También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el viernes 24 de octubre del 2025, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar de todo lo que se ha dado en relación al levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez por los ilícitos de beligerancia, así como de el movimiento de las plenas, que aprobaron gran cantidad de proyectos, el 99% chayotes, pero a Lucho le toca meter cada votación, entonces está vuelto loco mi chiquito. Y nuestras secciones, pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana, pero empecemos. Antes de comenzar, a la hora a la que estamos grabando, 2 de la tarde, hoy un accidente de tránsito horrible en la autopista general, la Bernardo Soto, la carretera 1, en la que se vio involucrado el diputado Eliezer Feinsack y donde falleció su asesora Erika Benavides Garbanzo, a cuya familia enviamos un abrazo solidario, condolencias a la gente que trabajó con ella, a la gente que la conocía. Don Eli en teoría se encuentra estable, fue trasladado vía aérea a un centro médico privado en San José. Hay otras personas heridas en el accidente, de las cuales todavía no se sabe mayores detalles. Nuestras simpatías y condolencias a la familia de doña Erika y al despacho de don Eliezer por esta horrible situación, porque fue un accidente bastante aparatoso, según las imágenes que se dieron a conocer. Pero ahora sí, entremos en materia. Entrando en materia, Lucho, estas semanas la presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa, doña Vanessa Castro, presentó la resolución para definir cuál va a ser el trámite que realizará la Asamblea ante la solicitud de levantamiento de inmunidad a Rodrigo Chávez. Es básicamente un copy-paste de la resolución de Arias, o sea, es el mismo procedimiento, no hay mayores novedades. Incluso, al igual que la resolución de Arias fue apelada y la apelación la perdieron el oficialismo ampliado, entiéndase. El oficialismo y sus satélites, como le digo yo. Exacto, Nueva República y la mitad de la unidad. Hubo 27 votos en contra de la apelación y 16 a favor, con 14 ausencias. Dentro de los ausentes hay 6 de Liberación, 2 del PUSC, 1 del Liberal Progresista, 2 del Frente Amplio, 1 independiente, 1 oficialista y doña Luz María Alpizar. Esta es la primera prueba de una eventual votación de levantamiento de la inmunidad que podemos... La votación es la misma que la anterior. Que podemos decir desde ya que es muy probablemente vaya a ser nuevamente un rechazo y que la votación va a quedar igual que la anterior. El único que, digamos, medio sorprende da un indicio de cambio de votos son don Luis Diego Vargas, quien dijo que no habría votado por levantar la inmunidad de Chávez, que estaba ausente. En esta votó en contra de la apelación. Don Gilbert Jiménez, quien también no votó en la primera vez, votó en contra de la apelación. Y doña Carolina Delgado, quien también votó en contra de la apelación. Entonces habrá que ver cómo queda. El PUSC ya evidencia nuevamente sus divisiones, con don Leslie Bojorges, Melina Hoy y Carlos Andrés Robles votando a favor de la apelación. Doña Vanessa, don Alejandro y doña María Daniela Rojas y don Carlos Felipe votando en contra de la misma. Hablando de don Leslie se postuló para integrar la comisión
Correcto. La comisión especial que se tiene que integrar, que ya se integró. Claro, porque aprobada la moción, pasamos a conformar la comisión. 2 repiten y una nueva, básicamente. Correcto. La que entra nueva es doña Alejandra Larios, en representación de Liberación Nacional, que obtuvo 39 votos para integrar la comisión y fue electa presidenta. Don Daniel Vargas del oficialismo fue electo, bueno, ya él estuvo en la primera, quedó electo con 30 votos. Y doña Rocío Alfaro Molina del Frente Amplio quedó electa con 27. Ella fue la que se disputó el tercer puesto con Leslie, que sacó 20. Don Leslie sacó 20, no resultó electo. Hubo gente que no quiso votar por don Daniel Vargas y votaron por doña Gloria. Esos votos fueron anulados porque doña Vanessa dispuso en su resolución que solo se podía votar por gente que se había postulado formalmente y que todos los votos hacia otros candidatos eran nulos. Técnicamente esos nulos se le suman a... No aplican en este caso. No aplica en este caso. En fin, pero bueno, ¿cuál es el procedimiento que sigue? Lo mismo que vimos con el caso BSI Cariñitos. La comisión tendrá 20 días naturales para rendir un informe. Puede solicitar una prórroga por otros 20 días. En ese lapso de tiempo tiene que convocar a las partes, que yo no sé cómo funciona en este caso, dado que son 15 denuncias. Va solo el Tribunal Supremo de Elecciones. No, va la Fiscalía. Va. Perdón, el tribunal la inspección especial. Va la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones, la que opera como fiscalía. La sección especializada va a presentar su caso, lo que se puede hacer público. Ya no tenemos el tema, lo mismo que pasó con el otro expediente. Hay cosas que no se pueden comentar porque el expediente es privado. Y don Rodrigo Chávez tendrá también su oportunidad de presentarse nuevamente ante la comisión. La diferencia con el primer proceso es que... Con menos tiempo. Doña Vanessa le limitó el tiempo, lo que me hace creer, especulo, que no van a llegar. Van a ausentarse del proceso. En todo caso, yo no entiendo por qué el gobierno, presidencia, si está tan segura de que este proceso es... Perdón, es que hay alguien mandando mensajes tan cringe en un grupo de WhatsApp de prensa de la Asamblea Legislativa. Las notificaciones prendidas. Nadie le dijo que tuviera las notificaciones prendidas. ¿Qué nadie le dijo? Y luego nos quejamos del estado del periodismo en este país, pero bueno. ¿Qué estaba diciendo? Estabas hablando de los tiempos, de que si presidencia está tan seguro que esto es... Que metan un conflicto de... Nada, que metan una acción. A ver, en nuestro país, para toda la gente que anda diciendo que este procedimiento es inconstitucional, toda ley se asume constitucional hasta que la sala diga lo contrario. Hoy salió un papanatas a decir que la beligerancia política no está consignada a la Constitución. Ellos como mae. La Constitución política, si acaso, tiene 3 delitos tipificados. 1, traición a la patria, que no tiene sanción en el Código Penal. La beligerancia política, que es un ilícito electoral, que explícitamente dice que el funcionario responsable es destituido del cargo e inhabilitado. Y el prevaricato. Son los únicos 3 que yo recuerdo que están en la Constitución. Y sale un abogado, y es abogado. Mira. Es abogado, o sea, es que de verdad cualquiera se saca un título de abogado, con el mayor de los respetos a la gente. Un vaso de título, hay un título en derecho, no se le niegan a nada. Yo entiendo que hay un dicho que dice que donde hay 2 abogados hay 3 opiniones, pero es que ya eso es negar la Constitución. Negar la Constitución, mae. Está explícito en la Constitución. ¿Cómo te atreves a decir que la beligerancia política no está tipificada en la Constitución? Claro que lo está. Correcto. Lo que ya está diciendo es, en nuestro sistema nosotros, toda persona tiene que asumir que toda ley es constitucional y está obligado a acatarla hasta que la sala diga lo contrario. Si el presidente está seguro de que el artículo 270 del Código Electoral, que es donde se define expresamente el accionar que tiene que llevar el Tribunal Supremo de Elecciones sobre este tema, está tan seguro de que esto es inconstitucional, que vaya a presentar la acción de inconstitucionalidad. Ya tiene el asunto base para que se la admita. Correcto. Nada más es cuestión de ir a la sala y presentarlo. Correcto. Te la van a rechazar, pero él puede hacer su trámite, digamos. Es que, a ver, la ley hay que cumplirla. Es que aquí tenemos una selectividad de en qué queremos cumplir y qué no queremos cumplir en cuanto a las leyes. Incluso la diputada oficialista esta misma semana, Pilar Cisneros, ella no sé cuándo consultó, pero esta semana el Departamento de Servicios Técnicos le consultó le respondió una consulta que planteó ella sobre si el Tribunal Supremo de Elecciones tenía las competencias para solicitar el levantamiento de inmunidad al presidente de la República. Deja de ver el chat y métete en la hoja. Seguí. El Departamento de Servicios Técnicos incluso señala que
existen antecedentes para la gente dice que esto es una conspiración en contra de Rodrigo Chávez y que el Tribunal Supremo de Elecciones nunca había tratado así a ningún otro mandatario. El Tribunal Supremo, el Departamento de Servicios Técnicos recuerda que en los 90 la Asamblea Legislativa tramitó 2 expedientes por situaciones similares, uno de los cuales era contra el presidente entonces José María Figueres, si no me equivoco. Correcto. Entonces no es que esto se lo sacaron de la manga para atacar a Rodrigo Chávez. Uno fue contra Figueres y casi que todo su gabinete. Y el otro fue contra los diputados Manuel Antonio Barrante Rodríguez, Constantino Urcullo Fournier y Gerardo Trejo Salas, por haber sido nombrados en una comisión del Poder Ejecutivo para analizar el servicio diplomático. Ambos asuntos se crearon comisiones especiales en la Asamblea Legislativa, las cuales rindieron informes negativos y archivaron el expediente. Lo que sí hay que recordar es aquí hubo un cambio, digamos, por parte del tribunal en la forma en la que se tramitan estos casos. Después de la sentencia del caso, de la resolución de la Asamblea del caso Figueres, el tribunal emitió la resolución en la que dijo, ok, la Asamblea nada más tiene que desaforar. Porque en ese entonces se creía que la Asamblea era la que tenía que sancionar. ¿Cuál es la fundamentación del tribunal en esos? Y eso está hace años, ¿verdad? Cuando Rodrigo Chávez seguro estaba en Indonesia. En Yakarta. Soñando con animarlo. No. Ya lo saqué. Ya perdió la idea. El tribunal lo que dijo es que el órgano político por excelencia del Estado no es el que puede tomar la decisión final sobre este tema. Correcto. Porque así como Liberación tenía mayoría en la Asamblea en ese entonces, perfectamente puede pasar hoy que el oficialismo tenga minoría legislativa. Entonces que esa decisión tiene que tomarla el Tribunal Supremo de Elecciones. Correcto. Pero además, el informe de servicios técnicos menciona las sentencias de la Sala Constitucional, una del 2023 en la que se dijo que la sección especializada, el tema de la constitucionalidad de la existencia de la sección especializada del tribunal no es un asunto que ellos tengan que ver, porque es un asunto electoral que la Constitución dice es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Elecciones, y que además recordemos que el Tribunal Supremo de Elecciones, al igual que la Sala Constitucional en materia electoral, es el que interpreta las normas de la Constitución. Correcto. Tiene poder de interpretación. También mencionó actas de la Asamblea Nacional Constituyente del 49, donde se trató este tema, y menciona la intervención que tuvo el diputado Baudrit Solera, en la que los constituyentes debatieron sobre si el Tribunal Supremo de Elecciones debería tener el rango de tribunal o de poder electoral o como quisieran llamarse. Y el diputado Baudrit atinadamente dijo, vea, en ese entonces no existía el OIJ, y decía, hay que dejar explícito en la Constitución que estas resoluciones tienen que acatarse obligatoriamente, porque hoy, en los años 49 y atrás, ¿qué es lo que ocurría cuando el Tribunal Electoral de entonces sancionaba a algún funcionario por beligerancia política y ordenaba su destitución? El Poder Ejecutivo lo nombraba en otro lado. Y a veces en un puesto más alto del que había sido destituido. Entonces él expone ese caso y dice que hay que poner no solo la inhabilitación, sino también de que hay una obligatoriedad de acatar esas resoluciones. No, no solo la destitución, también la inhabilitación posterior. Porque el Tribunal Supremo de Elecciones, así como el Poder Judicial, no tenían en ese entonces un cuerpo de policía encargado de hacer cumplir sus resoluciones. Correcto. Entonces la única forma de obligar al Ejecutivo a hacerlo es ponerlo en la Constitución. Y así fue como se hizo. Tan así que hubo constituyentes que se mostraron opuestos a que el Tribunal Supremo de Elecciones tuviera la condición de tribunal. Y esa no fue la tesis que ganó la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente. El Tribunal Supremo de Elecciones se llama tribunal. Tiene competencias. Se le piden los requisitos. Se le piden a sus magistrados los mismos requisitos para ser magistrados del Poder Judicial. Los nombra el Poder Judicial, por lo que es un tribunal. A los efectos prácticos es un tribunal. Es un tribunal. Por lo que es compatible con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que dice que a un funcionario de elección popular no lo puede destituir si no es un tribunal jurisdiccional. Y en nuestro país el Tribunal Supremo de Elecciones es un tribunal jurisdiccional. Entonces, eso fue en respuesta a las objeciones y consultas que hizo doña Pilar Cisneros. Ya la comisión queda instalada, creo que el lunes sesionan para definir horario. Correcto. Y audiencias y toda esta cosa. Luego, sí.
Lo otro que es importante recordar es que el tribunal no está solicitando, no está ya condenando a Chávez de beligerancia en este caso, está pidiendo que las investigaciones continúen, porque lo que a mí me parte de la cabeza es toda la gente que habla en contra de este procedimiento omite lo más importante, que es, bueno, Chávez ha hecho algo que amerite por lo menos ser investigado. Yo digo que sí. Sí, todo el mundo sabe que si no lo ha hecho, por lo menos ha rozado la beligerancia al punto que amerite una investigación, por lo menos. Y entonces, eso es lo que parecemos omitir dentro de la discusión. Todo es victimizar a Chávez como el sistema, ¿cómo es que dice? La casta está en mi contra. Y nadie dice como, bueno, pero ha hecho algo que amerite ser realmente investigado. Yo digo que sí. Ahora, si este es el momento político, por la decisión de la Asamblea, si levanta o no la inmunidad, al final de cuentas es política. No es jurisdiccional. No es, bueno, y Chávez merece ser condenado. La decisión es política. Entonces la Asamblea tiene que valorar, ok, es oportuno en este momento iniciar este proceso o que se esperen a mayo y inicie una vez que haya dejado su inmunidad, si es que no se convierte en ministro de la presidencia, de quedar Laura Fernández como candidata. Pero bueno, ¿ibas a decir algo? No, a mí la afirmación de que no es el momento político y que todo esto es cierto, la Asamblea Legislativa toma una decisión política, Es 100% político. pero de nuevo tengamos en cuenta que cuando se dice que no es el momento político, tengamos en cuenta que estamos avalando el hecho de que hay funcionarios públicos entonces que no pueden ser perseguidos por sus acciones y no sé por las consecuencias políticas que pueda haber hacia futuro. Pongamos en su justa dimensión lo que esa afirmación implica. Porque entonces no todos somos iguales ante la ley. Bienvenido a la realidad, Lucho. No, pues que yo, de nuevo, pero lo digo a modo de reflexión, para que entendamos lo que decir eso significa. ¿Sí? Lo que avalar ese comentario significa. Correcto. Y eso no debería ser así. Eso debería modificarse, debería cambiarse. Eso es distinto, pero bajo las condiciones que tenemos, la realidad es que la decisión es últimamente política. Es este el momento oportuno para que la persona que tiene en medio de las elecciones, la persona que ostenta la presidencia, sea investigada por beligerancia. Esa es la pregunta al final del día. Y las valoraciones tendrán que hacerse en esas condiciones. Cada partido político así lo decidirá. Interesante ver qué va a hacer Fabricio Alvarado, digamos, porque si suponemos, en mi opinión, yo tengo una hipótesis, pero la tengo primero. En mi opinión, mantenerle la inmunidad a Chávez por el BCR Cariñitos nos costó la norma técnica. ¿Qué nos costará ahora los votos para que no le levanten la inmunidad en este caso de parte de Fabricio Alvarado? Ahora, Fabricio también tiene que valorar seriamente que de todo ese proceso salió bien parado Chávez y su candidata y no él, quien básicamente de las encuestas serias de verdad ha desaparecido. Así que la valoración política de Fabricio Alvarado en este caso debería ser otra. En fin, mi hipótesis es que algunos diputados que pudieran haber votado en contra del levantamiento de la inmunidad en el anterior proceso, seamos honestos, la causa penal por la que se le acusó es de las más débiles que me parece que puede tener Chávez de todas las que tiene. Me parece que fue un error de la fiscalía haber decidido iniciar por eso. No solo por el acervo probatorio que pueda haber, sino también por el tema de las aparentes contradicciones del testigo estrella del caso, lo cual dinamita la credibilidad que se le pueda dar a nivel político de la situación. Ahora, este caso de la inmunidad electoral es diferente, porque en este caso el presidente no ha sido investigado. Se hizo un análisis de admisibilidad de las denuncias y se necesita desaforarlo para empezar la investigación. Correcto. Ahí es la diferencia que yo diría, podrían guindarse algunos diputados que en el anterior proceso no hablaron del levantamiento de la inmunidad para permitir que este avance. ¿Por qué? Porque entonces no es que ya vas a ir a juicio. Apenas se va a empezar la fase de investigación, se van a servir las audiencias, las pruebas, todo esto, y ya lo que sigue es harina de otro costal. Otro dato importante es que en este caso, contrario a lo que sucedió en el anterior, no sucede lo mismo que pasa
que pasaba por la vía penal, de que en el momento en que él pierde el fuero pasa por la vía ordinaria, porque esta es la única vía que existe. Con fuero o sin fuero, digamos, si la investigación no termina antes de que Chávez deje el cargo, o sea, si la investigación inicia, pues se levanta el fuero e inicia la investigación. Esa investigación continúa aún en el mismo ente, aún después de haber dejado el cargo. Porque es el mismo ente el que lo lleva para quienes tienen inmunidad y para quienes no la tienen. Entonces no se da ese cambio en el procedimiento. Que eso es también una consideración que podemos tomar en cuenta, porque mucha gente dice, como pues no tiene sentido hacerlo ahora, si en 4 meses el proceso tiene que iniciar de cero en otra instancia. En fin, es lo que hay. Todo parece indicar además que no están los votos para levantarle la inmunidad al presidente por este caso, pero queda mucho. Una controversia el día que se levantó que se integró la comisión, porque don Daniel Vargas, a pesar de que ya va a cumplir 4 años en el cargo, no aprendió nada. Confirmo. No aprendió nada. Y dijo, ¿en qué situación quedan doña Joana, don José Francisco y don Antonio Ortega? Porque ellos son uno de los 15 denunciantes. Parte de las 15 denuncias son de ellos. Es como, los diputados no se pueden recusar. Correcto. ¿Acaso tenemos diputados suplentes ahorita? Ahorita estamos superando una asamblea de 56 diputados, porque doña Sofía está en licencia de maternidad y no hay 5. Porque Arias está incapacitado. Por una incapacidad diferente. Ya la llevan 3 semanas fuera. Todo bien. Pero de nuevo, los diputados no se recusan. Esto es un proceso evidentemente político. Entonces el denunciante perfectamente puede votar porque le quiten el fuero. De nuevo, si no nos gusta, yo sé que esto no es un sistema perfecto, y lo que hay que hacer es mejorarlo, cambiarlo, modificarlo. Correcto. Inclusive tener la discusión de si verdaderamente deberíamos tener como país la prohibición de beligerancia política, porque en la región solo nosotros y Uruguay la tienen. Por eso es que luego salen abogados provenientes de otros países diciendo, no, esto es ilegal a nivel interamericano, esto nunca se ha visto aquí. Solo que existen, aquí ya los pocos lugares que mantienen, pero en Uruguay no. En Uruguay existe. Bueno. En Uruguay existe la prohibición de beligerancia. Pero no es igual que acá, porque allá no es igual que acá ordena el partido. No es igual que acá, porque allá el que toma la decisión por la infracción de destitución es el Senado mediante el impeachment. Acá es una sanción administrativa que hay que el Tribunal Supremo de Elecciones, pero tienen el mismo nivel de prohibición a nivel de presidente de beligerancia política. Ok, interesante. En fin, pasemos al siguiente tema, que es que las plenas aprobaron ¿cuántos proyectos esta semana, Lucho? No, yo perdí la cuenta. Son demasiados. ¿Un aproximado? Más de 30. Más de 30 proyectos esta semana. Lucho dice que hay muchos temas muy importantes. Igual esta semana fue menos que la pasada. Muchos temas muy importantes que se están discutiendo en las comisiones plenas. La semana pasada, en un miércoles, metí 94 votaciones. Y que es falso de que es una chayotera. Lucho, ¿qué se aprobó? Bueno, en la plena primera hay un montón de proyectos de declaratorios de interés turístico, chayotes, así que no los vamos a mencionar. Pero, por ejemplo, se aprobó en segundo debate el expediente 24.803, ley para el rescate de vida silvestre por medio de la... Bueno, esto es un proyecto para bomberos. Establece ya a nivel legal las facultades que tienen bomberos de Costa Rica para hacer rescates de animales. Ese marco legal no lo tenían, aunque todos sabemos que lo hacen, pero ya esto les da seguridad jurídica. Es un proyecto de doña Melina Hoy y del Partido Unidad Social Cristiana. Tenemos la ley para favorecer el análisis científico de sustancias psicoactivas para la formulación de políticas sanitarias de prevención y alerta temprana, aprobado en segundo debate también. Este proyecto es que las sustancias que se decomisen en Costa Rica, las drogas, sean sometidas a análisis químicos para ver qué es lo que anda circulando y así poder elaborar políticas públicas al respecto. Tenemos uno muy bueno que me parece que es muy importante, la ley de tamizaje ocular a las personas recién nacidas. Y es para que los recién nacidos, antes de cumplir los 15 días de edad, reciban una valoración ocular temprana para detectar cualquier problema de visión que puedan tener. Que eso tenga que estar por ley me parece irracional, pero continúa. En este país todo tiene que ser por ley, lamentablemente. Tenemos
Eso es, bueno, la ley para tipificar la sumisión química dentro de los delitos sexuales, el expediente 24.367, ese se aprobó en primer debate. Lo que hace es añadir varias disposiciones del Código Penal y la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres con el fin de tipificar la sumisión química como una conducta agravante dentro de delitos sexuales. La sumisión química es cuando te usan cuando te ponen algo a la bebida. Ajá. Ese. En la plena segunda. Eso solo fue plena primera. Eso solo fue, hizo una selección, ¿verdad? En la plena segunda sí fueron menos. En la plena segunda se aprobó en segundo debate la presentación electrónica de los índices notariales. Supongo que esto va a ser positivo para los notarios, que ellos tienen que tener eso físico. Doña Vanessa Castro, por alguna razón, y don Carlos Felipe le votaron en contra. El que son notarios. No, bueno, Vanessa. Y también tenemos una modificación a la ley sobre inscripción de documentos en el registro público, que también doña Vanessa votó en contra. Esa no es la de Carlos Felipe para que el cambio, la inscripción del correo electrónico se pueda hacer en línea. No. Esto está pendiente, diputado. No, se propone una modificación al artículo 3 de la mencionada ley para que la Dirección General del Registro Nacional, tomando en cuenta el volumen de trabajo en el ingreso de documentos para inscripción, recursos humanos disponibles y la complejidad de labores, bla, 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 bla. Lo peor es que estos resúmenes los haces vos. Para que tomen nota y los hagas más los hacen ellos. Lo haces vos. Yo lo tomo de la exposición de motivo. Plena tercera y primera razón. El diputado Manuel Morales es el diputado de la semana porque se aprobó en primer debate su proyecto de ley para establecer requisitos para declarar nuevos símbolos nacionales. May brinca en una pata por este proyecto. No más símbolos, no más distritos, no más benemeritazgos. No más cantones. ¿Cuáles serán los requisitos según lo que se aprobó en la plena? Para que un elemento, objeto, manifestación cultural o natural sea acreedora de la declaratoria de símbolo nacional, debe cumplir con esta característica obligatoria y el resto son opcionales. La obligatoria es que sea de relevancia cultural. Para ello, el Ministerio de Cultura y Juventud emitirá un criterio de si el símbolo nacional o patrio cuenta con relevancia cultural, por medio de un dictamen generado por aquella instancia perteneciente a la cartera que tenga la mayor afinidad con la declaratoria en estudio. Y obviamente será ser obligatorio es vinculante. Entonces, si aprueban una ley que no cumpla con ese requisito, es inconstitucional y vamos a ir todas las veces que sea necesario a la sala a volarnos todos los símbolos que se aprueben. Él va a ir. Los otros requisitos opcionales son representatividad, que representa historia y variedad multiétnica y pluricultural costarricense, identidad, que sea único y distintivo del país de forma que promueva las identidades costarricenses, relevancia histórica, que lo vincule con eventos, personas o momentos significativos de la historia del país, perennidad, que sea duradero y capaz de representar al país a lo largo del tiempo, potencial económico, que aporte un valor económico al país como una fuente de ingresos por medio de bienes y servicios asociados al turismo, la exportación o la promoción de la industria local, y si el símbolo es una planta, animal o característica natural, debe ser propio de una región geográfica del país y tener un papel importante en el ecosistema y las comunidades locales. Muchas gracias. Esos son los requisitos que se establecen. Diputado de la semana, Manuel Morales, por favor aprueben. Esto ya es segundo debate o primer debate. Aprueben esto en segundo debate el próximo miércoles porque son plenos. Se aprobó por unanimidad en todo caso, así que es probable que sí se apruebe definitivamente. Lo que es gracioso es que simultáneamente se están tramitando proyectos para declarar la campana de la libertad y otras cosas ahí como símbolos nacionales. Entonces, si fijo no lo cumple, obviamente no lo cumple porque no están establecidos. Sí, todos son de la compañera de bancada de Manuel, doña Paola Nájera. Correcto. Prioridades, diputada, prioridades. En fin, el proyecto que no se aprobó esta semana en las plenas fue el que les mencionamos la semana pasada ante una consulta, es sobre los perros guías. Llegaron a manifestarse las personas y sus perros a las barras de la sesión plena y el diputado Yonder Salan terminó admitiendo derrota y diciendo archívenme. En realidad su intervención fue bastante pasivo-agresiva porque es como, bueno, y si la gente que fue estafada comprando perros de asistencia y perros guía y no va a tener justicia, pues yo me quedo con mi corazón tranquilo. Sus palabras, no las mías. Se archivó el proyecto, la presión funciona. Yo les dije, era un mal proyecto, archívense. Muchas gracias por escucharme. A mí nadie me escuchó de fijo, pero... Felicidades a la gente que fue a las barras a hacer presión. Correcto. Para que vean que la presión funciona. Exacto. Se rechazó por unanimidad, 0 votos a favor y 13 en contra. También se rechazó la ley para fortalecer competencias y capacidades
de personas en condición vulnerable para la inserción laboral. Ese proyecto era doña Olga Morera. Lo que pasó fue que ella dijo que pidió que se lo archivaran porque ya lo que ella pretendía es aprobar en un expediente aparte. Listo, eso fue lo que pasó en las plenas. Todas las votaciones y todos los proyectos aprobados los pueden encontrar en nuestra plataforma delfino.cr/inclinada asamblea. Dígame, Lucho. Explicación. Meter votaciones de pleno no es tan problema. El problema es que las 3 sesionan de manera simultánea. Para eso son las plenos. Si se intercalaron los horarios, yo sería más feliz porque... En ese caso no porque tendría sentido tener plenos. Las 3 sesiones al mismo tiempo. Tengo que empezar viendo la 1 porque la 1 para el consecutivo de las votaciones. Y hay unas comisiones, de esas comisiones plenas, donde hay bastantes asientos, que tienen problemas técnicos con los sistemas de voto. Entonces, en la plena 1 particularmente lo que ocurre es que no sale la votación. No salen las votaciones. No puedes. Cuando alguien las pone, en el momento en el que doña Melina habla para pedirle a algún diputado que no ha votado que vote, se quita. Entonces la votación sale incompleta. Entonces es un desastre. Y algunas otras veces no sale la votación del todo, entonces luego tengo que andar pegando carreras para buscar las votaciones y últimamente tengo que esperarme 2 semanas a que salga el acta. 2 semanas. 2 semanas. ¿Por qué duró? Porque se supone que tiene que estar lista para la sesión siguiente, la semana siguiente. La aprueban, pero no la suben al SIL, al Sistema Integrado Legislativo. Entonces, tengo que esperarme una semana más para que la vuelvan a subir y puedan entonces meter esas votaciones atrasadas. Pero bueno, todo bien. Yo soy de la tesis de que todo lo que sea delegable debería delegarse. Es más, le he estado dando mente. Los proyectos en las plenas deberían aprobarse en 3 debates. Jesucristo. Y que quiere meter una ronda de votaciones más. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque las 3 comisiones deberían ver todos los proyectos. Hoy por hoy ahí se conforman representativamente. Eso no tiene sentido por baja contigo. Pero hay fracciones que por la cantidad de diputados que tienen no tienen presencia en todas las 3 comisiones. En la actual asamblea eso no es cierto. El PLP. El PLP no tiene porque perdió a sus diputados, no porque no tuviera. Pero bueno. No. Igual ha habido fracciones unipersonales. En todo caso, me parece a mí que para que los 57 diputados tengan la posibilidad de opinar sobre un proyecto de ley que se está aprobando, el proyecto debería pasar por las 3 comisiones. No estoy de acuerdo. Además, cierren las plenas. Cierren este paso. Además, si la plena 1 no ve algún problema en la redacción de un texto, pero lo ve la plena 2 y lo puede arreglar, muy bien. Y si la plena 2 no lo encuentra y lo encuentra la plena 3, muy bien. Lo que pasa es que hoy son votaciones de 19 personas, lo que hace que los márgenes de errores sean más grandes y por eso muchos de los proyectos que se aprueban en plena salen mal hechos. Hay un error en tu tesis, y es que vos asumís que los leen y que ellos leen lo que votan. Yo leo el que le interesa. Yo por eso espero que si el proyecto pasa por las 3, si pasa por las 3, va a no ser leído en 3 ocasiones. Pero bueno, en fin, es todo con el tema de las plenas. Pasemos al siguiente tema, que es la sección favorita del público, Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden enviar sus consultas en los comentarios en Facebook, en YouTube, en Spotify o al correo maya@delfino.cr. La primera pregunta es de Félix Garrido, quien nos consulta. Según escuché que mencionó Lucho en Café para 3, el Tribunal Supremo de Elecciones no incluyó en el nuevo diseño de la cédula la indicación de que la persona es donadora de órganos y tejidos, pues puede surgir una contradicción con otros documentos. ¿No sería esto una clara omisión a lo que establece el artículo 23 de la Ley 9222? A mí me parece que sí lo es. El tribunal considera que no lo es. Y es incumplimiento de ley. Y de hecho lo que él propone es que se quite la licencia y se ponga la cédula. Me parece en tesis de principio bien. Lo que no sé es si en las licencias que se les dan a los extranjeros, eso también se consigna. Lo que los podría dejar excluidos, entonces en este caso sí habría que dejárselo a la licencia, por lo menos de extranjeros. Pero me parece que es una propuesta acertada, que el registro, en todo caso, me parece que sí debería ser así. Lo que pasa es que la persona, el derecho de la persona, de toda persona, es cambiar de decisión cuando quiera cambiarlo. Y por ende, cada vez que usted va a un centro médico o un EVAIS, usted puede cambiar su decisión de si usted es donador o no de órganos. Entonces, hay un problema, hay que ver cómo se resuelve. Pero sobre el fondo, el tribunal está incumpliendo la ley. La literalidad de la ley la está incumpliendo, sí, absolutamente. De hecho, creo que no sé si esto es un proyecto de la República, de esa ley.
la que estableció que debía ponerse en la cédula. De ellos metería una interpretación auténtica o algo por el estilo, porque sí es una transgresión a la literalidad de la ley. Están abiertamente incumpliendo la ley con alevosía. Rodrigo Herrera nos consulta: las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones a favor de Liberación Nacional en el asunto de las asambleas del PLN en San Ramón crea jurisprudencia para que puede usar cualquier otro partido. Una sola resolución del Tribunal Supremo de Elecciones crea jurisprudencia. Esto es igual que con la Sala Constitucional. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones es vinculante para todos, salvo para ella misma. El principio erga omnes. Correcto. Nada más recordar que en el caso digamos, en estos casos el tribunal valora, no significa que ahora cualquier partido puede hacer una asamblea cantonal y con eso inscribirse sin completar las demás. Eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que el tribunal valoró que el partido hizo todo para que la asamblea se pudiera realizar y por factores externos a la agrupación, habiendo renovado todo lo demás, no se pudo completar con esa. Entonces autorizó realizar con paridad. Correcto. El partido tiene que demostrar haber hecho esfuerzos reales, razonables y legítimos para cumplir con las obligaciones. Si no los pudo hacer, pues se adopta una medida extraordinaria. Correcto. Entonces autoriza que se haga la asamblea, pero para el quórum de la asamblea tiene que contemplar los delegados que hubieran sido de San Ramón. Ok. Digamos, no se puede eliminar, no es como, bueno, hacemos la asamblea con el quórum de los renovados, sino que el quórum tiene que ser total. Y lo otro, recordar, eso no impide la inscripción, pero detiene cualquier desembolso que el Tribunal Supremo de Elecciones le tenga que hacer a ese partido, ya sea por liquidaciones previas o si no se renueva cuando ya tenga las nuevas. O sea, pueden recibir los desembolsos del tribunal por deuda política hasta que se renueve la estructura de San Ramón. Y tampoco significa que, digamos, el Liberación ahorita está perdiendo deuda. La deuda la define única y exclusivamente la cantidad de votos que se recibe. En base a esa cantidad de votos sale un monto que es lo que se puede reembolsar según los gastos realizados en el periodo electoral. Siguiente pregunta. Carlos Villalobos te pregunta, dice que conversaba con su papá que por qué hay ciertos sectores que les interesa invertir en la campaña de los partidos políticos. Él le decía que es porque ganan con el tema de la deuda política, pero no sabe cómo funciona bien. Entonces le gustaría saber cómo alguien que invierte en un partido político para su campaña después gana dinero cuando ese partido político gana cierto porcentaje de votos. Ok, los partidos políticos pueden hacer la colocación de bonos de deuda, que es básicamente una promesa, un pagaré, una promesa de pago a futuro si llegan al umbral de votos requeridos para ese monto y logran justificar la cantidad de gastos suficientes para cubrir ese monto. Entonces, en términos sencillos, el partido coloca un bono de deuda de 100 millones. Le dice a un financista, ok, deme 80 millones por este bono de 100 millones y cuando yo obtenga los votos, usted recibe los 100 millones. Entonces, los intereses. No. La persona, no, porque el bono vale lo que el bono es, Lucho. Los bonos no tienen intereses. Estos no, porque son bonos de deuda. Entonces, sí. El bono vale 100 millones. Él me da 80. Yo tengo 80 millones de liquidez para la campaña. Y cuando me reembolsan esos gastos, digamos, la persona que le cobra directamente al tribunal ese bono, si tiene, digamos, los votos y los gastos comprobados al respecto, y se gana solo en esa transacción un 20% sobre la inversión. No, más de un 20%, un 25% sobre el monto. Porque gastaste 80 y te dan 100, te ganaste 20 millones solo en esa movida, 20 millones es una cuarta parte de 80, te ganaste un 25% de ganancia. Ahora, esto es importante señalar, los partidos, la reglamentación del Tribunal Supremo de Elecciones les permite reconocer como gastos hasta un 15% de esa bonificación. Entonces, dentro de sus gastos inscribibles para reembolso está el 15% de la ganancia que hayan negociado en el bono. Si negocian más de esa ganancia, tienen que haber hecho gastos suficientes para cubrir la diferencia. Pero sí, así es, básicamente. Compras un bono por un monto menor del dinero que invertís con la esperanza de que el partido alcance la cantidad de votos requeridos para obtener el monto total del bono. Ahí ya luego entran cosas como cuáles son los bonos series A, B y C. Claro, porque van en orden de prioridad. Correcto. Entonces los primeros son los que se pagan primero. Los bonos de la serie A son los que se pagan primero. Y si ya ahora siguen alcanzando los votos para seguir pagando los bonos restantes, pues sí.
Es una inversión de riesgo. Es que una inversión. Si el partido saca un mal resultado, te quedaste sin apoyo. Es una inversión de alto riesgo y como toda inversión de alto riesgo tiene una alta ganancia. Por eso es que a la gente le interesa. Pero por eso, claro, antes en el bipartidismo era mucho más sencillo. Porque vos sabías que pasara lo que pasara, uno de los dos, a donde usted metiera la plata iba a sacar ganancia. Correcto. Entonces, claro, tampoco había era más fácil conseguir financiamiento porque todo el mundo sabía que era plata más fácil de recuperar. En esta ocasión puede pasar, digamos, la gente que compró bonos del PAC en la elección anterior perdió toda la plata que hubiera metido porque no sacaron nada de deuda. Y eso sí, el partido no queda amarrado. O sea, si usted me compra un bono de 100 millones y yo no alcanzo para pagarle ese bono, esa es su pérdida. No significa que el partido por su cuenta tiene que pagarle a usted ese bono por aparte. O sea, usted asume el riesgo. Es cae en default cada rato y si usted me sigue dando plata, salado. Sí, es como funciona. Agnes nos pregunta, Agnes le vamos a tener este asunto pendiente. Vamos a hacer un anuncio. Agnes nos dice, quisiera saber cuáles proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo han sido aprobados en la Asamblea Legislativa. Esta respuesta la contestamos hace poco, si no me equivoco, y próximamente en una versión nueva de nuestro sitio web que saldrá pronto. Saldrá la pestañilla de proyectos presentados por el Ejecutivo donde podrán ver el estado de cada uno de los proyectos que presentó el Ejecutivo. Entonces, doña Agnes, se la quedamos debiendo. Pero pronto no va a haber necesidad de más hacer esa pregunta. Exacto. Tenemos la plataforma para responderla. Maximiliano Cordero nos pregunta, ¿cuáles serían los pasos iniciales y la hoja de ruta para cambiar el sistema actual de elección de diputados? ¿Es válida la opción de referéndum, Lucho? Es válida la opción de referéndum. A ver, ¿es una reforma constitucional? Es que aquí vamos a tener la discusión de que yo considero que no se puede hacer por referéndum. Lucho considera que ¿por qué no se puede hacer por referéndum? Porque es un cambio, vamos a aclarar. Es un cambio. Lucho radical al sistema político costarricense, necesita una asamblea constituyente. Lucho sostiene la posición que le permitió a Oscar Arias reelegirse. Yo no. La sala. Usted sostiene la posición que tuvo la sala en ese momento de que las reformas... Bueno, no, esto no tenía que ver con normas... Esa fue cuando dijeron normas necios que son. Fue esa. Ok. Pero no, hablaron de derechos que la Constitución otorga, no pueden reducirse. Y aspectos fundamentales del funcionamiento del sistema político del Estado. Eso fue ahí donde la metieron. Eso sí que es... Ya te lo cito. Meterte en algo que no venía al caso. Pero bueno, yo tengo la tesis de la sala en ese momento fue que la Constitución, en temas de retroceso en cualquier derecho, que en este caso era el derecho a ser electo, o cosas fundamentales al sistema político, requiere una asamblea constituyente. Esa posición de la sala ha cambiado con el tiempo, pero Lucho la sostiene de que cualquier reforma al sistema... ¿Me deja leerlo? Dale. La Asamblea Legislativa está limitada por el Poder Constituyente en su capacidad para reformar la Constitución. No puede reducir, amputar, eliminar, ni limitar derechos y garantías fundamentales, ni derechos políticos de los ciudadanos, ni los aspectos esenciales de la organización política y económica del país. Únicamente mediante el procedimiento de reforma general regulado en el artículo 196 de la Constitución y en estricto apego a lo allí dispuesto, se podría intentar una reforma de tal naturaleza. El 196 es el tema relativo a la Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. Entonces, Lucho de la tesis que cualquier reforma en este tipo, incluyendo la elección de diputados, requeriría una Asamblea Constituyente. Yo siento que en ese momento no se sostenía lo que dijeron y a hoy tampoco se sostiene lo que dijeron, pero bueno, habría que ver. Yo sí creo que se puede hacer por reforma constitucional. Lo que sí no se puede hacer es convocar a la constituyente vía referéndum. Eso no se puede hacer. Eso sí no se puede hacer, pero sí los proyectos de reforma constitucional tienen que pasar primer debate para llevarse al referéndum. Tienen un trámite especial, si no me equivoco. Entonces, sí, primero tendría el trámite legislativo y después podría ir al referéndum. Y en todo caso, después del primer debate va a la revisión de la sala. Correcto. Que ya ahí diría si es constitucional o no. En fin, Andrés Macís nos consulta en relación con la comisión que va a estudiar el levantamiento del fuero del presidente por solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué pasa con los tiempos? Empiezan las extraordinarias. Si el proceso no concluye antes del 31, ¿la investigación puede continuar? Sí, las investigaciones legislativas son temas de régimen interno de la Asamblea, por lo que no necesitan ser convocadas por el Poder Ejecutivo. Correcto. Por eso cuando el Ejecutivo no convoca proyectos de ley, la Asamblea aún así tiene que llegar a sesionar porque tienen reformas del reglamento, informes de investigación que votar, todo este tipo de temas. Correcto. Entonces, eso no afecta a los tiempos.
por lo que no es necesario que la investigación esté terminada el 31 de octubre. No, exacto. Eso es parte de las cosas que la Asamblea puede hacer en sesiones ordinarias porque no son trámites de proyectos. En todo caso, mi propuesta es deshagámonos de las sesiones extraordinarias o como mínimo reduzcámoslas a 3. Para la gente que no sabe, en Costa Rica 6 meses controla la agenda de la Asamblea, 6 meses la controla el Poder Ejecutivo. Eso se ideó cuando nuestros padres y madres de la patria eran entonces, no había madres de la patria, estoy seguro, eran todos cafetaleros y entonces en las épocas de cosecha pues no podían ir a trabajar, entonces dijeron, bueno, solo vamos a ir 6 meses, el Ejecutivo si tiene algo de urgencia que nos mande a convocar, pero solo había... Era cuando no había sesiones. Exactamente, luego eso se transformó ya con el pasar de las décadas a que las sesiones extraordinarias son prácticamente permanentes en las que el Ejecutivo ahí solo manda lo que le interesa de la agenda. Exactamente. Gerardo Víquez nos consulta si lo que doña Laura Fernández reportó como un intento de espionaje resulta falso, podría ser acusada de simulación de delito. No, creo que para que sea simulación de delito, ella tiene que saber que era falso. O sea, haber participado activamente en la confabulación. Si uno denuncia algo y al final no queda en nada, y no es simulación de delito, digamos, es nada más como no se pudo condenar por X motivo. Habría que comprobar que fue una denuncia falsa y que ella estuvo involucrada en la simulación. Es el artículo 18 del Código Penal, ¿no? Correcto, y aplica para delitos de acción pública, que se me olvidó cuáles son. Todos los que no son de acción privada. Gracias, Lucho. Tus aportes a veces son... Seguí. La siguiente consulta es de Roxana Salazar. Nos pregunta, ¿qué ha pasado con la ley de fomento y promoción de la competencia en el mercado de medicamentos? Ese proyecto está en revisión de la Sala Constitucional. Ah, ok. Pendiente resolución para el segundo debate. Porque acá Gilberto Campos y el IES acaban de presentar uno nuevo para este tema. Qué necios. Ajá. No, es que la Asamblea no deja ni siquiera morir los proyectos. O sea, no, ahora en la madrugada... Ahora, lo que recuerdo es... archivaron tales proyectos. Y yo, ¿por qué? Porque volvieron a meter y yo, este ni siquiera lo han archivado. Está en la agenda hacendarios y ya lo volvieron a presentar. El profe Carlos nos consulta, ante las críticas de Rodrigo Chávez y la prensa chavista al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿existe el riesgo de que se instale la narrativa de que va a haber fraude en las próximas elecciones? El riesgo siempre existe. Lo que pasa es que no es una afirmación creíble. Porque esta gente dice el Tribunal Supremo de Elecciones está copado por los liberacionistas. Estamos hablando del mismo Tribunal Supremo de Elecciones que anunció la victoria de Rodrigo Chávez. Que ha anunciado 3 derrotas consecutivas de Liberación Nacional. Exactamente. Así como su constante deterioro en las elecciones municipales. Efectivamente. Así que si el Tribunal Supremo de Elecciones estuviera tomado por Liberación Nacional, tenemos que decir que han hecho muy mal su trabajo porque han permitido que el partido llegue casi que también hace rato a la implosión. O sea, porque la narrativa es Liberación Nacional tiene cooptado todo el Estado, la Corte, el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces ese rato hubieran cambiado la Corte, cambiado los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Correcto. O sea, a ver, se dan cuenta, les falla, ¿no? Les falla. A ver, de que hay casos de corrupción y manejo de influencias dentro de poderes del Estado es cierto. Pues, que funciona a los niveles en los que la conspiranoia de Rodrigo Chávez lo ha llevado a creer de que a él se le persigue porque es él. Porque es él y porque los magistrados son liberacionistas, eso no tienen pies ni cabeza. En fin, Josué Granado nos consulta. Se habla mucho de gasto de asesores de Claudia Dobles cuando fue primera dama. No he escuchado a nadie hablando de ese tema. ¿Cuánto gasta la oficina de la primera dama en esta administración? Yo tengo ese dato. Tenemos que mandar a pedir. Hay un problema. Que ya no tienen. ¿Tienen oficina? Sí. Yo creo que sí. En todo caso, hay un tema por cómo obtener esa información. Uno, porque puedo mandar un correo a preguntar. Lo que va a tardar 2 semanas calendario en que me responden. Si es que me responden, yo no tengo que meter un amparo. Pero además, se supone que hay una base de datos pública conocedores de esto. Casa Presidencial, para no poner el nombre de los funcionarios, pone el número de cédula. Entonces, si usted quiere saber el nombre, cuánto gana alguien, tiene que saberse su número de cédula o tiene que ir uno por uno a la base de datos consultando el número de cédula hasta que no encuentre. Para saber quién es, pero no para saber a quién está asignado. Si es que sale, y es que además, si es que sale en la que despacho está asignado. Eso sí. Pero además, en todo caso, no dice nada, porque alguien puede estar asignado a una plaza de determinado apartamento, pero operativamente funcionar como asesor del despacho de la primera dama y no va a aparecer así reflejado. Correcto. Que la Asamblea Legislativa funciona exactamente igual. Hay funcionarios que están nombrados en determinado departamento pero están asignados a X facción.
Y la Asamblea Legislativa ahora hace lo mismo, ya no salen los nombres de los funcionarios, solo sale el puesto y el salario que ganan. Alguien se quejó. O Fabricio Bonilla nos consulta, ¿cuáles leyes existen que tengan que ver con protección de datos, obtención de datos en empresas privadas, en bancos, acceso a información de personas empleadas por parte de empresas, etcétera? La única ley que existe sobre esa materia es la Ley de Protección de Datos de los Habitantes. Hay varios proyectos de ley en trámite para hacerle reformas, pero esa es la ley a grandes rasgos. Correcto. Tony nos consulta, ¿sabemos qué pasa con el reglamento que está permitiendo traer carros de lujo o alto valor y presentarlos ante Hacienda con facturas menores para pagar impuestos de nacionalización? ¿Fue culpa del Ejecutivo o del Legislativo? ¿Y quién puede hacer algo para corregir este tema? Mike va a responder esa pregunta porque hace 3 semanas hablamos de eso mientras conmutábamos hacia acá y lo explicó bastante bien. Lo primero es que el reglamento no permite traer carros de lujo. La gente comete fraude, mete los carros con valores menores a los reales y entonces paga un menor impuesto, pero Hacienda puede ir a cobrarle a esa gente el monto correcto. Eso es lo primero. Yo lo que dije, esto es una movida muy estúpida porque es como facilito te van a rastrear por fraude fiscal. Correcto. ¿Fue culpa del Ejecutivo o del Legislativo? Esto fue 100% culpa del Poder Ejecutivo porque esto se hizo vía reglamento y fue el Ministerio de Hacienda el que hizo el cambio y dijo el entonces ministro, hoy candidato a diputado, no esperábamos que la gente fuera a ser tan mentirosa. ¿Y quién puede hacer algo para corregir este tema? El Ministerio de Hacienda tiene que reformar el reglamento para volver a establecer los controles que existían antes, que era que se hacía un estudio de una comparación de precios para poder calcular el valor. Estás dejando por fuera la parte de la explicación. Bueno, es que me dijiste, no creímos que fueran a hacer fraude. Cajita blanca. Eso fue lo que dijo Hacienda. Cajita blanca. Pero lo hicieron por simplificación de trámite, ¿no habías dicho? Yo tengo entendido que fue para simplificar el proceso de trámite, porque entonces con la declaración jurada te ahorrabas el tener que... La factura. Antes, Hacienda definía un precio de mercado en base a los importaciones. A lo que encontraba, exacto. Si vos estabas en contra y querías apelar, podías apelar, pero entonces tenías que comprobar que tu carro valía menos. Que tu carro valía menos. Con la factura. Con la factura, probablemente. Se simplificó diciendo como, bueno, usted puede presentar la factura o una declaración jurada del precio. Y ahí es donde se abrió el portillo para que todo el mundo diga esto costó. Entonces, van presos por falsedad ideológica. No, falsedad ideológica no es. Perjurio, falso testimonio, mentir en una declaración jurada y por fraude fiscal. No y lo peor es que están identificadísimos. La gente es bruta. Hacienda tiene que ir a cobrar esa plata. Ok. Yo Hacienda pauso todos los demás casos de fraude fiscal que tengo y me enfoco en estos. Caíditos están. La gente es bruta. Definitivamente. Y por eso en este país no podemos tener cosas buenas, cosas bonitas. Porque nos abusamos de esa manera. Bueno, se abusan, yo no. Ojalá. JM Aguilar nos consulta, si se aprueba que el aguinaldo pague impuestos, ¿cuánto se estima recolectar? Te lo quedo viendo, se lo tengo que preguntar a Hacienda, pero tiene que ser un monto significativo. Ajá. Porque son 389,000 personas las que tributarían. Yo lo que le decía a Maya ahora es que deberíamos subir el monto exento. Porque, de nuevo, ya hemos dicho varias veces en este programa que, primero que nada, muchos costarricenses nos creemos de clase media cuando por el nivel de ingreso que tenemos no lo somos. Estadísticamente hablando. Lo que pasa es que ya la clase alta, el rubro de lo que ganan por remuneraciones es abismal. Hay una brecha abismal, digamos. Ahí es donde me parece que debería, entonces, bueno, bajarse es subirse el monto exento. Para que el más alto. Actualmente son 922,000 colones. Claro, o sea, me parece que es bajo. Y aún así, solo el 25% de la población tiene un salario por encima de eso. Esto debería ponerse, no sé, 10 millones para arriba, una cosa así. 10 millones para arriba no lo paga nadie. O sea, claro que sí, hay gente que gana más de 10 millones. Sí, pero estamos hablando contados. O sea, no es estadística para eso. Es significativo. Es más, ley nombre a la persona que gana esos millones. Le pones. No. Lo otro es que también preguntas si las zonas francas, ¿qué opinamos que las zonas francas paguen el impuesto sobre el 15% que propone la OCDE? Esto hay que aclararlo, porque la OCDE no está proponiendo un impuesto del 15% para las zonas francas. La OCDE está proponiendo un impuesto global para empresas multinacionales que facturan billones de dólares al año. Correcto. Que tienen operaciones en distintos
países del mundo. Es decir, Y que se aprovechan de las tasas diferenciadas de impuestos para reportar o pagar menos tributos en sus países donde está su casa matriz. Lo que la OCDE propone es un impuesto mínimo estándar para esas empresas, pero es a partir de cierto monto de facturación, no son para todas las empresas de zona franca. Recordemos que en este país, además, ahora tenemos empresas nacionales que se aprovechan de todos los legislativos de buena fe, en los que empresas nacionales se meten al régimen de zonas francas para dejar de tributar. Saquen a todas las nacionales de zonas francas. ¿Quién fue el que dijo eso? Que había que analizar. José Vaca. Que había que analizarlo, exacto. Ok, los otros comentarios sobre el impuesto de bienes a las propiedades. La consulta. ¿Por qué la Sala Constitucional no ha resuelto la acción sobre el transitorio 11 de la Ley Marco de Empleo Público si se interpuso ya hace casi 3 años? ¿Es esto denunciable ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Mira, que va a tardar más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo digo como una persona que tiene un caso entablado contra el Estado costarricense, la Comisión, junto con otra persona. Va a tardar más la Comisión en resolver el 3 años está fuera, pero por poquito el promedio de la sala. El promedio de la sala está como en 2 años y medio. Para acciones meses ahora. Para acciones de inconstitucionalidad. 36 meses. Ayer eran 18 meses. Digo, a ver, la gente cree que como la sala prioriza recursos de amparo en términos de agilidad. Entonces, ¿eso es cierto? Un amparo se resuelve en 30 días. Entonces, más o menos. Una acción de inconstitucionalidad toma más tiempo por la complejidad que tiene en teoría dependiendo del tema. ¿Cuál transitorio dijo que es? El 11 de la Ley Marco de Empleo Público es el que permite a los interinos entrar en plazos de propiedad si tienen más de 2 años en el puesto, creo, no recuerdo muy bien. Pero bueno, sí, eso no ha salido. Creo que no ha salido. Mientras Lucho busca, ver contestando la siguiente. Las personas que mencionaron sobre el tema de los trolls pueden demandar a diputados que los tachan de trolls en sus redes sociales, o la inmunidad los protege incluso ahí. ¿Cuántas veces tengo que decir? Primero que nada, yo no vería por qué lo van a demandar, porque un troll no es un insulto. No siento que sea una ofensa que califique como una ofensa a la persona, pero bueno, cada quien con sus sensibilidades. Lo otro es que todas las manifestaciones, incluyendo las de este tipo, están cubiertas por la irresponsabilidad parlamentaria, que significa que los congresistas no pueden ser perseguidos por lo que digan en el ejercicio de sus funciones. Tengo una mala noticia respecto a esa vara del transitorio, pero voy a reconfirmarlo, así que seguimos. Mientras tanto, Tercero nos consulta: ¿cuál es nuestra opinión de darle la competencia de la construcción de aceras a las municipalidades, dado que las aceras las tienen que hacer los propietarios y las municipalidades? Las municipalidades ya tienen esa potestad, si no me equivoco. Obligación. Es Cuando el propietario de la propiedad no la hace, la municipalidad debe hacerla y cobrarle al propietario. Exacto. Lo mismo que si es un lote baldío que está sin mantenimiento, la municipalidad debe encargarse y luego pasar la factura. Mira, yo creo, si no, exprópiese. Lo que yo siento es que debería ser la municipalidad o algún ente para que sean uniformes, digamos, porque si cada propietario construye su acera bajo sus propios criterios, quedamos con aceras no accesibles. Las municipalidades deberían encargarse que todas las aceras sean accesibles para todas las personas, incluyendo las cositas, guías que tienen y demás. Entonces, sí, todo bien. Por último, esta pregunta es personal para Lucho. Lucho, ¿qué opinas de que Jorge Rojas haya cogido tu proyecto sobre la falsedad ante la Asamblea Legislativa? No, esto quedó pendiente de abordarlo la semana pasada. Yo en todo caso le reconozco al diputado que, a pesar de lo que le dijimos, no solo en este programa, sino también en Café para Tres, por su desatinado y desafortunado comentario sobre el destierro de opositores, acogió el proyecto. Y además buscó 3 firmas de apoyo de diputados para que también lo presentaran. Así que eso es absolutamente a reconocer. Creo que son pocos los diputados que saben separar lo personal de lo legislativo o profesional. Lo que es una buena señal, es un buen gesto por parte de don Jorge. Que, por cierto, ese proyecto fue asignado esta semana en la Comisión de Asuntos Jurídicos, a cargo de Dani Vargas Serrano de Liberación Nacional, Daniela Rojas de la Unidad Social Cristiana, don Jorge Rojas del Oficialismo, don Francisco Nicolás de Liberación, creo que también está doña Alejandra Larios y creo que está doña Rocío Alfaro del Frente Amplio. Creo que hay varias acciones de inconstitucionalidad contra el tema del transitorio 11, una de las cuales apenas fue admitida en febrero de este año, por lo que eso está lejos de solucionarse.
lejos de solucionarse. Lamentablemente, el hermoso sistema costarricense de información jurídica, el cual nos costó millones de dólares de cooperación internacional y que es digno de un internet de los años 1900, no tiene ninguna acción de inconstitucionalidad registrada contra ese transitorio, porque al parecer no salen los transitorios. Sí salen. Pero es el 11. Es el 11, sí. Hay un montón. 12. 2 secciones. Hay 2 secciones. Una del 2024 ya resuelta, no rechazada. Una del 2023 rechazada. Hay una pendiente del 23. Hay 4 pendientes. Una del año 2023 y 3 del año 2025. Probablemente varias acumuladas. Es probable que las del 2025 hayan sido acumuladas. La pendiente del 2023 es de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público y Privado, UNT. La recomendación de la Procuraduría General de la República es que el transitorio es inconstitucional porque es contrario a normas y principios constitucionales de igualdad salarial y no discriminación, en tanto se logra acreditar que el mecanismo de equiparación entre el salario compuesto y el salario global no es efectivo y razonable para la generalidad. 11. Ajá. Ese transitorio es el de salario compuesto y salario global que no permite el traslado. Sí, no, estaba pensando en el otro. Dale. Decente. En tanto, es inconstitucional en tanto se logra acreditar que el mecanismo de equiparación entre el salario compuesto y el salario global no es efectivo y razonable para la generalidad de puestos en el sector público, lo cual genera el quebranto de principios indicados. En fin, está en trámite este tema complejo. El informe es de apenas 16 de febrero del 2024. Esto no está ni cerca de ser resuelto y 3 años no es suficiente para ir ante la Corte Interamericana. Hablando de sala constitucional, don Fernando Castillo se ausentó de la audiencia que tenía en la Comisión de Nombramientos de esta semana porque está en proceso de reelección, lo cual dejó muy molestos a los diputados de Liberación Nacional y del Frente Amplio. Entiendo que tuvo que someterse a una cirugía o algún procedimiento médico, por lo que no pudo asistir. Le reprogramaron la audiencia para esta próxima semana y si no va, qué complicado. Qué mal momento para tener que... Qué mal momento para enfermarse. En fin, son todas las consultas por esta semana. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas en los comentarios en YouTube, en Spotify o al correo maya@delfino.cr. Pasemos a la última sección de esta semana, las mejores y peores propuestas. Estuvieron tranquilos. Sin embargo, vamos a comentar que el diputado Manuel Morales propone que el privilegio que tienen los congresistas de 500 litros mensuales de combustible también lo puedan usar quienes tengan vehículos eléctricos, entonces que se les pueda dar a ellos también ese beneficio. Yo no apoyo este proyecto porque yo creo que ese beneficio se les debería eliminar. Ya se ha intentado varias veces y no se ha logrado. En lugar de tratar de ampliar, ojalá llegue el día en que todos tengan carro eléctrico y ninguno pueda usar el beneficio de la gasolina. Debería eliminarse ese beneficio porque además sobre ese beneficio no tributan. O sea, es un beneficio económico sobre el cual no tienen que pagar impuestos. De hecho, yo tengo ahora que hablábamos la semana pasada del tema del aguinaldo de los diputados, se supone que el aguinaldo contempla todos los salarios recibidos a lo largo del año, pero además los salarios en especies y bonos y todas estas cosas, ¿verdad? En teoría, vos decís que si esto se incluye en el cálculo. Yo sé que no se incluye, pero no se incluye. Esa es otra de los incentivos jurídicos. Primero, los diputados no deberían tener aguinaldo. Y segundo, si lo reciben, eso de los 500 litros de combustible debería estar integrado dentro. Miren los 500 litros, pásenselo al salario o a la remuneración y que tenga las deducciones de caja y... Que le subamos más el salario, decir, no soy. O sea, que les ajusten el 500 ahí ya. Si más bien yo propongo que para tener más diputados hay que bajarles el salario. No para compensar. Bajarles el salario. Claro que sí, para compensar. Si tenemos yo voy a hacer un cálculo. Si duplicamos la cantidad de salario, no hace falta nada más reducir la cantidad de asesores y salir tablas. Eso el cálculo lo había hecho la gente de Poder Ciudadano ya. Si reducir la cantidad de asesores, aumentar la cantidad de diputados, no tener un efecto significativo. Además, 4 millones para un diputado a mí me parece razonable. Sí, absolutamente. En fin, Dani Vargas y 10 diputados más presentaron un proyecto de ley que es una buena intención con golazo, porque quieren darle rango constitucional a la Defensoría de los Habitantes, con lo cual estamos de acuerdo. Sin embargo,
escasos de cualquier lectura política que puedan tener, decidieron incluir que a la defensora o defensor y a su adjunto se les van a dar las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los supremos poderes. Ya tenemos problemas con las inmunidades. Si vos querés, en una discusión de este tipo, a ver, la defensoría debería tener rango constitucional, sí. La defensora debería tener la inmunidad que tienen los demás jerarcas. No me parece que sea ni necesario ni el momento para que tengamos esta discusión. Entonces eso es presentar un proyecto y dispararlo en el pie de una vez. Por último, el diputado Ariel Robles presentó un proyecto de ley para que la Caja Chica del Estado, entiéndase el INS, financie los arreglos necesarios para la Municipalidad de Montes de Oca y la Municipalidad de San José en el tema de las inundaciones por la quebrada de Los Negritos. El proyecto replica el modelo que se utilizó en un proyecto anterior para que el INS, serían 6,000 millones de colones, el INS tenga un plazo para recapitalizar esos recursos, quitando de gastos que tienen o fondos que tienen que partidas que pueden utilizar en otras cosas sobre los excesos. Claramente el proyecto fue muy bien recibido por toda la comunidad de Escalante, no tan bien recibido por las otras comunidades del país que históricamente se han inundado y nunca les han ofrecido 6,000 millones de colones. Finalmente, doña Sonia Rojas Méndez decidió que todos los problemas de los pueblos indígenas de este país se resuelven declarando de interés público y cultural el baile de los diablitos como expresión del patrimonio cultural inmaterial de los territorios indígenas de Boruca y Reycú. Yo juraba que eso ya había ocurrido. Mira, la vez pasada, ¿quién fue? Luz María Alpizar presentó un proyecto de ley para declarar benemérita la patria a Pancha Carrasco y la maya era benemérita. Nos dijeron después alguien cuando publicó. Es que le cambió el nombre al tipo. Se está inventando. Más inútil. Se está inventando un benemeritazgo para que sea distinto. En fin, ahora sí eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.